Imagina que una mañana te levantas de la cama como cualquier otro día. Apoyas los pies en el suelo, das unos pasos hacia la cocina y de repente notas algo diferente. No es un dolor intenso, no te has caído, no has sufrido ninguna lesión, pero sientes que tus piernas ya no responden igual. Caminar parece exigir un poco más de esfuerzo, subir un escalón ya no resulta tan sencillo. Y levantarte del sofá requiere un pequeño impulso con las manos. Entonces piensas, debe ser la edad, pero aquí hay algo que muy pocas personas saben. Las piernas no envejecen de un día para otro. Tampoco comienzan a perder fuerza únicamente cuando aparecen los dolores. En realidad, el cuerpo suele enviar pequeñas señales durante meses o incluso años antes de que aparezcan los verdaderos problemas. El inconveniente es que la mayoría de las personas las ignoran. Creen que es cansancio, que durmieron mal, que simplemente caminaron demasiado ese día. Y cuando finalmente comprenden que algo está ocurriendo, recuperar la fuerza puede resultar mucho más difícil. La buena noticia es que si reconoces esas señales a tiempo, todavía puedes actuar para conservar tu movilidad y tu independencia durante muchos años. Hoy hablaremos precisamente de eso. Descubrirás las primeras 7 señales de que tus piernas podrían estar envejeciendo más rápido de lo normal. Algunas parecen completamente inofensivas, otras aparecen únicamente en determinados momentos del día. Y una de ellas suele sorprender incluso a personas que caminan todos los días. Quédate hasta el final, porque la 7ª señal es una de las más ignoradas y, al mismo tiempo, una de las más importantes. Además, al terminar el video te explicaré qué puedes hacer para frenar este proceso sin necesidad de realizar ejercicios complicados. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Has notado algún cambio en la fuerza de tus piernas durante el último año? Escribe sí o no en los comentarios y aprovecha para decirnos tu edad y desde qué país nos acompañas. Me encanta leer sus historias y comprobar cómo esta comunidad crece cada día. Si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto. Aquí compartimos información sencilla, basada en evidencia y pensada especialmente para ayudarte a conservar la salud, la movilidad y la independencia después de los 60 años. Ahora sí, comencemos. ¿Qué significa realmente que las piernas estén envejeciendo? Cuando escuchamos la palabra envejecimiento, muchas personas imaginan inmediatamente arrugas o cabello blanco. Pero el verdadero envejecimiento ocurre dentro del cuerpo. Con el paso de los años suceden varios cambios. La masa muscular disminuye poco a poco, la fuerza ya no se recupera tan rápido, los tendones pierden parte de su elasticidad, las articulaciones pueden volverse más rígidas y el sistema nervioso tarda un poco más en enviar las órdenes que permiten movernos con rapidez. Todo esto forma parte del proceso natural de la edad. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre envejecer normalmente y envejecer más rápido de lo esperado. Hay personas de 75 años que suben escaleras sin dificultad y otras de 62 que ya necesitan apoyarse para levantarse de una silla. ¿Por qué ocurre? Porque la edad cronológica no siempre coincide con la edad funcional. En otras palabras, 2 personas pueden tener exactamente la misma edad, pero una conserva músculos fuertes, buen equilibrio y confianza para caminar, mientras la otra siente inseguridad incluso dentro de su propia casa. Eso demuestra que las piernas cuentan una historia distinta, y esa historia comienza mucho antes de que aparezca una enfermedad. Por eso es tan importante observar los pequeños cambios cotidianos. No esperes a tener una caída para prestar atención. No esperes a dejar de caminar largas distancias. Las primeras señales suelen ser mucho más discretas y la primera de ellas aparece precisamente en un movimiento que realizas varias veces al día. Señal número 1. Necesitas usar las manos para levantarte cada vez con más frecuencia. Piensa en la última vez que te levantaste del sofá. ¿Lo hiciste simplemente empujando con las piernas? ¿O apoyaste las manos sin siquiera darte cuenta?
Muchas personas responden, uso las manos porque es más cómodo, y eso puede ser cierto, pero cuando ese apoyo deja de ser una elección y comienza a convertirse en una necesidad, el cuerpo está intentando decir algo. Levantarse de una silla parece un movimiento muy sencillo. Sin embargo, exige bastante trabajo de los muslos, los glúteos, las caderas y el abdomen. Si alguno de esos grupos musculares pierde fuerza, el cerebro busca una solución, y la solución más fácil consiste en pedir ayuda a los brazos. Al principio sucede solo con un sillón muy bajo. Después ocurre también en la mesa del comedor. Más adelante incluso necesitas impulsarte para salir de la cama. Lo curioso es que casi nadie percibe este cambio, porque aparece lentamente. Un día utilizas una mano, semanas después utilizas las dos, y cuando finalmente notas la diferencia, el hábito ya está completamente instalado. Haz una pequeña prueba la próxima vez que te sientes. Observa cómo te levantas normalmente. No cambies nada, simplemente presta atención. Empujas con las piernas o los brazos realizan casi todo el trabajo. Si ocurre esto de vez en cuando, probablemente no exista ningún problema, pero si sucede casi siempre, vale la pena investigar la causa. Puede relacionarse con pérdida de fuerza muscular, con dolor en las rodillas, con problemas de equilibrio, o simplemente con una disminución de la actividad física durante los últimos meses. Lo importante es no ignorarlo, porque esta primera señal suele aparecer mucho antes de que caminar resulte realmente difícil. Y, hablando de caminar, la segunda señal también ocurre mientras caminas, pero la mayoría de las personas la confunde con cansancio normal. Señal número 2. Caminas cada vez más despacio sin darte cuenta. Haz memoria. Hace 5 años, ¿cuánto tardabas en llegar a la tienda del barrio? ¿Y cuánto tardas hoy? Tal vez nunca hayas medido el tiempo. Sin embargo, tu cuerpo sí lo sabe. Cuando las piernas comienzan a perder fuerza, el cerebro intenta protegerte. ¿Cómo lo hace? Reduciendo la velocidad. Al caminar más despacio, las articulaciones reciben menos impacto. El equilibrio resulta más fácil de mantener y disminuye el riesgo de tropezar. Es un mecanismo inteligente, pero también puede convertirse en una señal de alerta. Muchas personas dicen, ya no tengo prisa, y es verdad, no siempre caminar despacio significa que exista un problema, pero si antes caminabas con facilidad y ahora sientes que todos te adelantan en la calle, si cruzar una avenida antes de que cambie el semáforo empieza a generar preocupación, o si notas que necesitas detenerte varias veces para descansar, entonces conviene observar qué está ocurriendo. La velocidad al caminar es uno de los indicadores que más utilizan los profesionales para evaluar la capacidad funcional de los adultos mayores, porque resume muchas cosas al mismo tiempo: la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la resistencia y el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora quiero que pienses en algo. Cuando sales a caminar, ¿lo haces porque realmente disfrutas del paseo? ¿O porque necesitas caminar más despacio para sentirte seguro? La respuesta puede decir mucho más de lo que imaginas, pero existe una tercera señal que suele aparecer incluso antes de notar cambios importantes al caminar, y casi siempre ocurre dentro de casa. Señal número 3. Subir escaleras empieza a parecer mucho más difícil. Existe un momento que muchas personas recuerdan perfectamente. No ocurrió durante una caminata larga, ni mientras hacían ejercicio. Sucedió al subir apenas unos cuantos escalones. De repente, sintieron que los muslos ardían, las piernas parecían más pesadas y apareció la necesidad de sujetarse con fuerza del pasamanos. Tal vez tú también lo hayas vivido. Lo curioso es que muchas personas continúan caminando todos los días sin problemas. Pero cuando aparece una escalera, la historia cambia por completo. ¿Por qué sucede esto? Porque subir escaleras exige mucho más trabajo muscular que caminar sobre un terreno plano. Cada escalón obliga a las piernas a levantar prácticamente todo el peso del cuerpo. Los glúteos, los muslos y las pantorrillas deben generar mucha más fuerza.
Cuando esos músculos comienzan a debilitarse, la diferencia aparece inmediatamente. Por eso algunas personas dicen, puedo caminar 20 minutos sin problema, pero subir un piso me deja sin fuerzas. Eso no significa necesariamente que exista una enfermedad, pero sí puede indicar que los músculos ya no responden igual que antes. Y hay otro detalle interesante. Muchas personas comienzan a subir los escalones siempre con la misma pierna. Primero apoyan la más fuerte, luego llevan la otra al mismo escalón. Después repiten exactamente el mismo movimiento. Sin darse cuenta, una pierna hace casi todo el trabajo. La otra simplemente acompaña. Ese cambio suele aparecer poco a poco, y precisamente por eso pasa desapercibido. La próxima vez que subas una escalera, obsérvate. ¿Alternas las piernas con naturalidad o siempre utilizas la misma para impulsarte? Puede parecer un detalle sin importancia, pero muchas veces es una de las primeras señales de pérdida de fuerza. Y ahora viene algo que casi nadie relaciona con el envejecimiento de las piernas, porque la siguiente señal aparece cuando permaneces quieto. Señal número 4. Permanecer de pie durante varios minutos empieza a cansarte. Imagina que estás esperando tu turno en el supermercado, o conversando con un vecino, o preparando la comida en la cocina. No estás caminando, no estás cargando peso, simplemente estás de pie. Sin embargo, después de unos minutos empiezas a mover un pie. Luego cambias el peso hacia la otra pierna. Después buscas dónde apoyarte y finalmente deseas sentarte. Muchas personas creen que esto ocurre únicamente por problemas de circulación, pero no siempre es así. Mantenerse de pie también exige trabajo muscular. Los músculos de las piernas permanecen activos continuamente para mantener el equilibrio. Las pantorrillas ayudan a impulsar la sangre de regreso hacia el corazón. Los músculos de la cadera estabilizan el cuerpo y el abdomen participa para mantener la postura. Cuando alguno de estos grupos pierde capacidad, permanecer quieto puede resultar sorprendentemente cansado. Algunas personas incluso sienten una especie de inquietud, no encuentran una posición cómoda, cambian constantemente de apoyo, cruzan una pierna, después la otra, buscan una pared o terminan sentándose mucho antes de lo que hacían años atrás. ¿Te ha ocurrido? No significa necesariamente que exista un problema grave, pero sí merece atención si este cambio apareció progresivamente, porque muchas veces el cuerpo comienza a evitar permanecer de pie mucho antes de que aparezcan dificultades para caminar. Y esto nos lleva a otra señal extremadamente común, una señal que suele aparecer por las mañanas. Señal número 5. Tus piernas se sienten rígidas al levantarte, aunque luego mejoran. Piensa en los primeros pasos que das al salir de la cama. ¿Sientes las piernas ligeras? ¿O necesitas algunos minutos para despertarlas? Muchas personas describen esa sensación de una forma muy parecida. Dicen que sienten las piernas pesadas, como si estuvieran más duras, como si necesitaran calentarse antes de funcionar normalmente. Después de caminar unos minutos, esa rigidez desaparece, y por eso la mayoría no le da importancia. Pero cuando este fenómeno comienza a repetirse todos los días, conviene observarlo. Con el paso de los años, los músculos y los tendones pierden parte de su elasticidad. Las articulaciones también pueden volverse más rígidas. Además, si pasas muchas horas sentado o acostado, los tejidos necesitan unos minutos para volver a moverse con comodidad. No siempre representa un problema. Sin embargo, cuando esa rigidez aumenta cada semana, cuando tarda mucho más en desaparecer, o cuando viene acompañada de dolor importante, inflamación o dificultad para caminar, ya no debería ignorarse. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas sentado durante el día? Porque existe una relación muy interesante entre el tiempo sentado y la siguiente señal, y probablemente sea una de las más comunes actualmente. Señal número 6. Después de estar sentado mucho tiempo, las piernas parecen haber perdido fuerza. Imagina esta escena.
estuviste viendo televisión durante 1 hora, o viajando en automóvil o leyendo un libro. Cuando decides levantarte, las piernas parecen no responder inmediatamente. Necesitas unos segundos para sentir estabilidad. Das los primeros pasos con mucha precaución y solo después de caminar un poco vuelves a sentirte normal. ¿Te ha pasado? Muchas personas creen que esto es completamente normal y hasta cierto punto puede ocurrir. Pero cuando sucede todos los días, merece atención. Pasar muchas horas sentado hace que los músculos permanezcan prácticamente inactivos. La circulación disminuye. Las articulaciones permanecen en la misma posición durante demasiado tiempo y el cuerpo necesita algunos minutos para volver a activarse. Lo preocupante aparece cuando esa recuperación tarda cada vez más o cuando notas que necesitas apoyarte para comenzar a caminar. Lo curioso es que algunas personas hacen ejercicio por la mañana, pero pasan el resto del día casi completamente sentadas. 30 minutos de caminata son excelentes. Sin embargo, no siempre compensan 10 horas de inactividad. El cuerpo necesita movimiento distribuido a lo largo del día, levantarse con frecuencia, caminar unos minutos, cambiar de postura, realizar pequeños desplazamientos. Todo eso ayuda mucho más de lo que muchas personas imaginan, pero todavía falta una última señal, y probablemente sea la más importante de todas, porque no habla solamente de fuerza, habla de confianza, y cuando aparece, el riesgo de perder independencia comienza a aumentar. Señal número 7. Comienzas a evitar ciertos movimientos por miedo a perder el equilibrio. Quiero que pienses en algo muy sencillo. Hace algunos años, ¿entrabas y salías de la ducha sin pensarlo demasiado? ¿Te agachabas para recoger algo del suelo? ¿Subías a un pequeño banco para alcanzar un objeto en un armario? ¿Caminabas por una calle con desniveles sin preocuparte? Ahora pregúntate con total sinceridad, ¿sigues haciendo esas cosas con la misma confianza? ¿O, sin darte cuenta, has comenzado a evitarlas? Muchas personas creen que el envejecimiento de las piernas comienza cuando aparece una caída, pero en realidad muchas veces empieza mucho antes. Empieza cuando el miedo modifica la forma en que vivimos. Tal vez dejas de salir cuando llueve porque el suelo resbala. Tal vez prefieres que otra persona cambie una bombilla. Quizá evitas las escaleras, aunque antes no representaban ningún problema. O decides no caminar largas distancias porque temes cansarte demasiado. Lo curioso es que ese miedo suele tener una explicación. Cuando los músculos pierden fuerza y el equilibrio disminuye, el cerebro intenta protegernos. Empieza a decirnos, no hagas eso, no subas ahí. Es mejor sentarse. En pequeñas dosis, ese mecanismo es útil. Nos ayuda a evitar riesgos. Pero cuando el miedo comienza a controlar todas nuestras decisiones, aparece un problema, porque dejamos de movernos. Y cuanto menos nos movemos, más fuerza perdemos. Es un círculo que se alimenta solo. Las piernas se debilitan, nos sentimos menos seguros, nos movemos menos, y al movernos menos, los músculos siguen perdiendo capacidad. Por eso, una de las señales más importantes no está en las piernas, está en las decisiones que comienzas a tomar. Si hace un año hacías ciertas actividades sin dificultad y hoy las evitas por inseguridad, vale la pena prestar atención. No significa que debas obligarte a hacer movimientos peligrosos. Significa que quizá ha llegado el momento de fortalecer las capacidades que te permitirán recuperar esa confianza. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Es posible frenar este proceso? La respuesta es sí. En muchos casos, sí. Aunque depende de la causa y del estado de salud de cada persona, el cuerpo conserva una gran capacidad de adaptación incluso después de los 60, 70 y 80 años. Lo importante es actuar antes de que la pérdida de fuerza sea demasiado avanzada. Veamos cómo.
¿Qué puedes hacer para mantener tus piernas fuertes durante más tiempo? Lo primero es entender algo fundamental. Las piernas no se mantienen fuertes por casualidad. Necesitan ser utilizadas. Y no hablamos de hacer ejercicios extremos. Hablamos de movimientos que desafíen al músculo de forma segura. Caminar sigue siendo una excelente actividad. Ayuda al corazón, mejora la circulación, favorece el estado de ánimo y mantiene la movilidad. Pero, por sí sola, muchas veces no basta para conservar toda la fuerza muscular. Por eso es recomendable combinar la caminata con ejercicios de fortalecimiento adaptados a tu nivel. Levantarte y sentarte de una silla con control. Elevar los talones sujetándote de un respaldo firme. Subir algunos escalones si es seguro para ti. Trabajar el equilibrio cerca de una superficie estable. No hace falta entrenar durante horas. Lo importante es la constancia. También conviene evitar permanecer sentado durante demasiado tiempo. Si pasas varias horas viendo televisión o leyendo, intenta levantarte cada cierto tiempo. Camina unos minutos por la casa. Estira suavemente las piernas. Pequeños movimientos repetidos durante el día pueden marcar una gran diferencia. Otro aspecto que muchas personas olvidan es la alimentación. Los músculos necesitan proteínas y suficiente energía para mantenerse. Si has perdido peso sin proponértelo, si comes mucho menos que antes o si tu apetito ha disminuido durante meses, conviene comentarlo con un profesional de la salud, porque una parte importante de la fuerza también depende de lo que el cuerpo recibe cada día. Y hay algo más. Dormir bien. Mientras dormimos, el organismo realiza muchos procesos de recuperación. Un descanso insuficiente puede afectar la energía, la coordinación y la capacidad para realizar actividad física. Cuidar las piernas también significa cuidar el cuerpo en su conjunto. ¿Cuándo deberías consultar con un profesional? Existen situaciones que no conviene dejar pasar. Por ejemplo, si la debilidad apareció de manera muy rápida, si una pierna perdió mucha fuerza de un momento a otro, si comienzas a arrastrar un pie, si aparecen dolores intensos, si notas una pérdida importante de masa muscular o si has sufrido varias caídas en poco tiempo, en esos casos no basta con hacer más ejercicio. Es importante buscar una evaluación para identificar la causa. A veces la pérdida de fuerza está relacionada con problemas articulares, otras veces con alteraciones neurológicas, con enfermedades metabólicas, con determinados medicamentos o incluso con deficiencias nutricionales. Cuanto antes se descubra la causa, mayores serán las posibilidades de actuar. Por eso nunca debes pensar, es normal porque estoy envejeciendo. Envejecer no significa resignarse a perder la movilidad. Muchas personas recuperan fuerza, equilibrio y confianza cuando reciben el tratamiento y el entrenamiento adecuados. Hagamos un pequeño repaso. Hoy conocimos 7 señales que pueden indicar que las piernas están envejeciendo más rápido de lo esperado. La primera, necesitar las manos para levantarte cada vez con más frecuencia. La segunda, caminar más despacio sin darte cuenta. La tercera, sentir mucha más dificultad para subir escaleras. La cuarta, cansarte simplemente por permanecer de pie durante algunos minutos. La quinta, notar rigidez en las piernas al levantarte por la mañana o después de descansar. La sexta, sentir que las piernas tardan demasiado en responder después de estar sentado. Y la séptima, comenzar a evitar actividades por miedo a perder el equilibrio. Quizás reconociste una, tal vez 2 o incluso varias. Y eso no significa que todo esté perdido. Al contrario, reconocer las señales es el primer paso para actuar, porque las piernas no envejecen de golpe, lo hacen poco a poco. Y precisamente por eso tenemos la oportunidad de intervenir antes de que aparezcan limitaciones importantes. Recuerda siempre algo. No importa solamente cuánto puedes caminar, importa cómo te levantas, cómo subes una escalera, cómo mantienes el equilibrio y, sobre todo,
Si puedes seguir haciendo las cosas que te gustan sin depender constantemente de otra persona. La independencia no se pierde de un día para otro. Se construye o se protege con pequeñas decisiones tomadas todos los días. Y mientras puedas actuar hoy, siempre será mejor que esperar a que el problema avance. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estas 7 señales has notado con mayor frecuencia? Escríbela en los comentarios junto con tu edad. Estoy seguro de que tu experiencia también ayudará a muchas otras personas que forman parte de esta comunidad. Si este video te resultó útil, compártelo con un familiar o un amigo. A veces una información sencilla puede ayudar a alguien a descubrir un problema antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana publicamos nuevos videos con consejos prácticos para mantener la fuerza, el equilibrio y la independencia después de los 60 años. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Los encomiendo a Dios Todopoderoso y deseo de todo corazón que cada paso que den siga siendo un paso hacia una vida más larga, más fuerte y con mayor independencia. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.